Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amén. Hoy se cumple la palabra de Dios. Si vuestra fe es sincera, venid a hospedaros en mi casa. Pues yo voy de casa en casa y quiero tener, lógicamente, predico una fe sincera. Oh, algunos podrán preguntar, ¿yo tengo una fe sincera o no la tengo? Yo en mi interior sé que la tengo, porque yo no puedo engañar a nadie, ni engaño a nadie. Procuro y hago lo necesario para apartarme del error y predicar la verdad. Y en esta medida también uno tiene que convertirse en fuente de esperanza en el camino que va transitando hacia Dios. En estos tiempos tenemos que enfrentar la persecución terrible. Y es más, la persecución no es todavía sangrienta, pero yo sí pienso que en muchas partes, no necesariamente en todas partes, empezará una persecución sangrienta. Algunos se librarán de la persecución sangrienta, pero otros no se podrán liberar de ella. Y lo más curioso es que uno piensa, por aquí nadie malo va a pasar. Y nadie me va a pedir cuentas o me va a hacer derramar la sangre por Cristo. Piensa la gente, por aquí no va a pasar nada. Pero sí pasa, sí sucede, y sí llega a suceder. Me he puesto a reflexionar sobre Peña Blanca, porque al convencerme que era la voz de la Virgen María, pues le doy autenticidad yo a eso, a esa aparición. Y al darle autenticidad, pues me intereso en su mensaje. Y al interesarme en su mensaje, pues ella habla del anticristo, dice que ya en 1985 ya había nacido. En 1985, apenas era un niño yo. Y ya había nacido el anticristo, o sea que según eso el anticristo va teniendo como las mismas edades que yo tengo, ¿no? No necesariamente tiene que ser una persona vieja, o sea, una persona en mi estado todavía es una persona competente, ¿no? Y puede hacer muchas cosas, y puede hacer muchos males. Entonces, mirando a Peña Blanca, pues se supone que el anticristo pues tiene casi la misma edad mía, porque no dijo cuándo había nacido, ¿sí? Y le preguntan si a la Virgen María le preguntan si es una institución, como los teólogos herejes dicen que es una institución, que es todos los que llegan a Cristo, y entonces la Virgen responde rotundamente que no, que era una persona que había nacido. Y esa persona con toda seguridad se apoya en toda esta cantidad de basura que hay hoy, y hay ideologías. En el comunismo, y si le sirve, lo utiliza. El fascismo, si le sirve, lo utiliza. El capitalismo, si le sirve, lo utiliza. El socialismo, claro que sí. Y entre todas esas cosas, la cosa peor que siempre ha denunciado la Virgen María se llama la masonería. Y la masonería eclesiástica. ¿Y por qué ha tenido frutos la masonería eclesiástica? Porque la masonería eclesiástica ha hecho de los sacerdotes comunistas.
se ha sentado en la bestia del comunismo, y al sentarse en la bestia del comunismo surgió toda esa teología protestante de Europa, que después pasó a América, y ahí en América todos esos sacerdotes se fueron a estudiar a las universidades europeas y llegaron creyendo que el purgatorio no existía, el infierno no existe, la Virgen, quién sabe si es virgen, los ángeles no existen, la Eucaristía es solamente un símbolo, los obispos hay que elegirlo democráticamente, los milagros no existen, o sea, realmente le quitan todo el contenido a la fe. No es una fe trascendente, es una fe centrada en el hombre, porque lo que importa es la lucha social y la causa social. De ahí viene la inserción en los pobres, en las favelas de Brasil, y Chile estaba en ese contexto. Una cantidad de sacerdotes, sí, podríamos decir, como de Brasil, pavevelos, sí, villeros, como en Argentina, sí, pavevelos de Brasil, villeros, como en Argentina, y como no encuentro el término de Chile, pues les digo villeros también como de Chile, de las periferias, como se dice. Esos eran los sacerdotes que habían ahí en Chile, todos, la mayoría comulgando con el comunismo y todo eso. Y claro, la Virgen dice, sois cloacas de impureza. Habéis traicionado a mi hijo y habéis traicionado la vocación hacia mi hijo. Habéis traicionado. Y aparecen todas esas manifestaciones y entonces le acusan que Pinochet hizo todo eso. Yo digo, uy, ¿desde cuándo Pinochet es un dios? Cosas espectaculares que sucedieron en el cielo y se le acusan a Pinochet, que estamos hablando de 1985 y yo ni había oído hablar de los rayos láser, entonces que eso ya eran rayos láser. Y el vidente se infringió cuando estaba sangrando, se infringió todas esas cosas, etcétera, etcétera. A todos se lo acusaron y se lo echaron a Pinochet. O sea, los teólogos de la liberación no aceptan eso. Aunque vean, no creen. ¿Y por qué no creen? El diablo los tiene cegados. ¿Sí? Porque el diablo no los deja ver. Porque ellos se creen mucho con su teología y entonces dice, de aquí no hay más nada. Y vayan, discutan como me pasó a mí, vayan, discutan con uno de ellos. Sí, yo sí soy un dogmático, pero ellos no. Entonces, vemos que todos ellos pues, desprestigiaron la aparición. Y en esa situación, pues, persiguieron terriblemente, una persecución terrible, ¿no? Contra todos ellos. Y esas persecuciones morales vienen de la iglesia. Es la iglesia la que persigue. Es la iglesia la que ha destruido la hispanidad. Una falsa iglesia. ¿Por qué destruye la hispanidad? Porque hay que destruir lo católico. ¿Sí? Es una falsa iglesia que nos cambió el lenguaje. ¿Sí? Nosotros haciendo un lenguaje que no es el de Dios ni de la Santísima Virgen María. Es una falsa iglesia que volvió a revivir en la década de los 70 esa leyenda negra para hacernos pensar que éramos muchos pueblos, cuando siempre hemos sido un solo pueblo. Eso está en las palabras de Rockefeller. ¡Qué miedo! De la América que queda abajo, ¡qué miedo! Con un solo idioma y una sola lengua, eso produce miedo. Hay que crear las sectas y todo eso para dividirnos. Ellos no se pueden unir nunca. ¿Sí? Porque unidos, ¿dónde quedamos nosotros? Eso son palabras de Rockefeller. ¿Sí? Y la estrategia, ellos siempre han sabido cuál es el peligro. Pero nosotros estamos subordinados culturalmente.
Sí, nos sentimos esclavos, vivimos como esclavos y nos comportamos como esclavos. Ese es el problema. Por eso la Virgen vuelve a hablar en el español que hablaban nuestros padres. Por eso eso es intencional. Lo que yo siempre he sabido. La pregunta, ¿quieren saber por qué la Virgen habla? Ese no es un español castizo, es español simplemente. La gente, como no sabe, dice que es un español castizo, pero es simplemente español. Todos somos españoles. Y fuera de España pueden haber gente más españoles que los de España. Y los de España también están más perdidos que el hijo de mí. Cuando hablo de España, hablo del territorio de allá. Entonces nos han hecho creer un montón de mentiras y de cosas. Y así, divididos, sin fe, con un clero traicionero y traidor, porque eso es. Ese clero lo transportamos a Brasil, lo transportamos a Argentina, ese clero lo transportamos a Colombia, lo transportamos a México y lo transportamos a cualquier parte. La destrucción que ha causado ese clero no tiene nombre. O sea, es una falsa iglesia que se fundamentó en el comunismo y en la masonería. Porque estaban al lado del comunismo, estaban en la masonería. Y así, esos van a ser nuestros mayores perseguidores y nos darán muerte. Esos son los que nos van a perseguir, esos son los que cuando, como dice la Virgen María, ya está el anticristo, y según los cálculos, pues digamos que el anticristo haya sido un niño, o sea, del 85 para abajo, pues si nació en el 85, ya calculen cuántos años tiene hoy, ¿no? Si nació en el 84, ¿cuántos años tiene hoy? Si nació en el 83, si nació en el 82, si nació en el 81, si nació en el 79, si nació en el 70, todavía está fuerte. Inclusive si nació en el 65, todavía está fuerte. Todavía tiene rangos de años de eso. Y esa falsa iglesia pues está preparada para recibir el anticristo. Como lo dijo la Virgen María, no lo dudo yo. Y ahora, en la parábola que da la Virgen Santísima, dice que la fecha de la Gran Guerra es la interpretación, yo no he tenido tiempo de mirarla bien, pero la fecha de la Gran Guerra es el 16 de julio del 2029. Que todo puede estar, esa gran guerra la guerra tiene varias bases, o sea que esa gran guerra está prácticamente al final de los 3 días de oscuridad. Se dice que Dios mandará esos 3 días de oscuridad para detener la gran guerra. La Virgen pues ya puso ahí la fecha, ¿no? 16 de julio del 2029, o sea que puedo decir que en esa época estarán los 3 días de oscuridad. Pues me da por decir. Pues, o sea que de aquí del 2025 al 2029 nos pueden suceder muchas cosas a mucha velocidad. Podemos ver muchísimas cosas. Y quién sabe si de aquí al 2029, ahora que somos 8.000 millones de personas, apenas quedan 2.000 millones, o sea que no puedan ni enterrar sus propios hijos, y eso ya son 4 o 5 años. Ya es muy poco tiempo. Y la gente todavía no se prepara. No se prepara. Mentalmente no se han preparado. Sí. No están preparados para eso. Sí, que démosle gracias a nuestro Padre, porque a nuestro Padre Dios, porque nos van a perseguir. Esos obispos nos van a buscar en la muerte. Esta falsa iglesia que hoy, esos foros de la Virgen, yo siempre he dicho esos que son así a medios tintas y no se comprometen con nada, y ya está.
el foro de la Virgen defendiendo a León, ahí se perdió. Se perdió. Ahí como que no era capaz, entonces, y ya entró en contradicción, porque defendió a Benedicto XVI y dijo que habían hecho un complot contra Benedicto XVI. Yo lo sabía. Cuando no es capaz, pues quiere comulgar con los unos o con los otros, ya, ahí, al haber dicho y afirmado eso, porque se le corre el umbral, porque León está diciendo cosas bonitas. ¿Sí? Es que el diablo dice cosas bonitas. Pero a veces se le olvida que canónicamente no puede ser papa porque entonces Dios sería un mentiroso. Es ahí. ¿Cuántos van a quedar? Siguen escuchando pendejadas y medias. ¿Sí? Tonterías, estupideces y idioteces. A ver dónde van a quedar. En el infierno. Gloria Patri, Filio, Espíritu Santo, sicular en principio, et non ex semper et in saecula saeculorum. Amén.